Continuando con las sesiones del curso, vamos a ver en esta sesión lo correspondiente a la fórmula polinómica. Hemos visto ya en las sesiones previas la obtención de un presupuesto de obra. Por tanto, antes de ingresar al software nuevamente y poder desarrollar la fórmula polinómica, vamos a ver una parte teórica que nos va a permitir desarrollar correctamente la fórmula polinómica. Muy bien. El marco normativo o el marco legal que rige la fórmula polinómica es el texto único ordenado del Decreto Supremo número 011 del 79 del Viceministerio de Vivienda. Este reglamento del régimen de fórmulas polinómicas fue publicado el 1 de marzo de 1979, ¿no? Entonces, este marco legal es relativamente antiguo, sin embargo, hasta la actualidad rige lo que es la fórmula polinómica y está en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, en el cual también pues menciona este decreto supremo, ¿no? Entonces, respecto a la fórmula polinómica, ¿qué es lo que nos indica este decreto? Que la fórmula constituye un procedimiento convencional de cálculo para obtener el valor de los incrementos de costos que experimentan los presupuestos en un determinado tiempo. Es decir, mediante la fórmula polinómica nosotros podemos determinar cuáles son las variaciones de los costos del presupuesto de una obra que ha sufrido a lo largo de su ejecución. Es decir, si un proyecto demora un año, en ese año cuál ha sido la variación de costos de los materiales, equipos o herramientas que han sido involucrados en el presupuesto de obra. Muy bien. La fórmula polinómica es la representación matemática de la estructura de costos de un presupuesto, ¿ok? Básicamente porque es una ecuación. Está constituida por términos denominados monomios que consideran la participación o incidencia de los principales recursos dentro del costo o presupuesto total de la obra. ¿Ok? Esto es importante. Constituyen monomios que representan las incidencias de los principales recursos. Cuando nosotros desarrollemos más adelante la fórmula polinómica, vamos a ver que en base a los recursos que nosotros hemos ingresado en el presupuesto, se van a establecer monomios. Estos monomios ya el software automáticamente los agrupa considerando los índices unificados que hemos agregado. Por ello es que les indicaba que nosotros tenemos que asignarle a cada uno de los recursos un índice unificado. Entonces, al momento de desarrollar la fórmula polinómica, el software agrupa todos los recursos con índices unificados iguales, los agrupa de tal forma que al final simplemente se quedan monomios en los cuales ya tienen los índices unidos, ¿no? Pero estos monomios aún tiene que realizarse un agrupamiento preliminar posterior justamente para poder cumplir algunas condiciones que la normativa establece y que lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Luego de reemplazar los componentes de los índices unificados del INEI, dará como resultado el coeficiente K que permite convertir el valor inicial de una obra en un valor equivalente, tomando en cuenta los cambios de los precios de los insumos de construcción, ¿no? Me parece que esta parte se encuentra eh, muy clara, ¿no? Que básicamente el coeficiente de reajuste K es el que nos va a permitir convertir el valor de una obra a un valor equivalente tomando en cuenta los cambios de los precios, ¿no? ¿Y quién establece este cambio de precios? El INEI a través de los índices unificados, ¿correcto? Muy bien. Respecto a los índices unificados, ¿cuál es el marco legal? ¿No? Tenemos el decreto legislativo 25862, en el cual pues se transfiere al INEI las funciones de elaboración de los índices unificados de precios para la aplicación de las fórmulas polinómicas de reajuste automático, ¿no? Este decreto legislativo ha sido dictado en el año 92, si no me equivoco, a partir del cual pues el INEI de ese año en adelante hasta la actualidad viene elaborando los índices unificados en base a la variación de precios en el mercado, ¿no? Los índices unificados de precios de la construcción son indicadores económicos que muestran la fluctuación promedio de precios, es decir, la variación de precios que experimentan en el mercado el conjunto de elementos que intervienen en el costo de obras de construcción civil. Muy bien.
Los índices unificados se utilizan exclusivamente para reajustar los montos de los presupuestos de todas las obras públicas y privadas contratadas de acuerdo a la estructura de costos de cada una de ellas. ¿Correcto? Estos índices unificados los establece el INEI mensualmente, ¿no? Todos los meses el INEI actualiza sus índices unificados, puesto que la fórmula polinómica, de acuerdo a la normativa de contrataciones, eh, este reajuste puede realizarse mensualmente en las valorizaciones de obra o puede realizarse en la liquidación de obra. Entonces, si es que se realiza mensualmente, se tienen que contar con los índices unificados mensuales, ¿no? Por ello es que el INEI todos los meses actualiza estos índices y le permite a los proyectistas calcular su coeficiente de reajuste, de ser el caso que necesiten establecer el monto de la fórmula polinómica. Muy bien. En términos estadísticos, un índice es un indicador que mide o cuantifica las variaciones o evolución de la cantidad, precio o valor, ¿no? En consecuencia, un índice de precios sería el indicador que representa la variación del precio de uno o un conjunto de elementos. Muy bien. Luego vamos a ver también cómo vamos a obtener estos índices unificados. Justamente aquí lo tenemos. ¿Cómo encontramos los índices unificados? ¿No? Que básicamente es importante para el desarrollo de la fórmula polinómica. Para ello, dado que estos índices los establece el INEI, vamos a ingresar a la página oficial del INEI. En el www.inei.gov.p ingresamos. Luego, en la barra de búsqueda, vamos a digitar información económica. ¿Ok? Vamos a buscar información económica, digitamos y luego nos va a aparecer una ventana como la ventana inferior derecha, ¿no? En donde vamos a seleccionar la opción de sistema de información económica, ¿no? Primero digitamos información económica en el buscador, nos aparece la ventana de la parte inferior, luego hacemos clic en sistema de información económica. Luego nos va a aparecer una ventana de este tipo en donde vamos a hacer clic en sistema de índice de precios, ¿no? En el menú del lado izquierdo vamos a seleccionar sistema de índice de precios, ¿ok? Dentro del sistema de índice de precios vamos a seleccionar unificados de construcción. Una vez que seleccionemos unificados de construcción, se va a desagregar en uno más que es índices unificados, ¿no? Básicamente ahí se muestra la ruta. Una vez que damos clic en índices unificados, vamos a ver ahí el listado de los índices unificados, ¿no? Les había indicado que el INEI ha establecido 80 índices unificados para un determinado grupo de recursos. No todos los recursos van a tener índices unificados. Entonces, aquellos recursos que no tengan un índice unificado específico tendrán que adecuarse a aquellos índices que más se asemejen al recurso correspondiente. Muy bien. Entonces, básicamente la lista de índices son 80 que ha establecido el INEI y que se actualiza mensualmente, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los índices. En la parte superior podemos visualizar. Tenemos aquí índices del acero de construcción corrugado, agregado fino, agregado grueso, etcétera, ¿no? Ahí lo tenemos todos los índices. Luego, si nosotros seleccionamos en un índice en específico, va a aparecer una ventana de este tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha seleccionado el índice correspondiente al acero de construcción liso. Entonces, de toda la lista anterior que hemos visto de índices, seleccionamos cualquiera de ellos y vamos a ingresar a esta ventana. En esta ventana se muestra el historial de los índices unificados justamente desde el año 1992, que es el año en el cual se le transfirió al INEI la responsabilidad para que sea esta institución la encargada de establecer los índices unificados de precios para la construcción, ¿no? A través del decreto legislativo que acabamos de mencionar hace un momento. Entonces ahí tenemos el historial de índices desde el año 92 hasta la actualidad, ¿no? Aquí debe aparecer el año 92
el año 93, 94, 95, hasta llegar en este caso al 2020. Se muestran por meses, les indicaba que los índices se actualizan mensualmente, por tanto, en cada uno de los años se van a mostrar por meses y al lado derecho se van a mostrar los índices correspondientes de este mes, ¿no? Por ejemplo, en el año 93, en el mes de enero, tenemos que el índice unificado para el acero de construcción liso ha sido de 118.37. Para el mes de febrero de ese mismo año ha sido 119.35, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de las variaciones de precios en el mercado, es que estos índices se van actualizando mes a mes, ¿correcto? Muy bien. De esa forma, entonces, nosotros podemos identificar los índices unificados, ¿no? Entonces, ustedes, para que puedan ingresar al INEI y vean, justamente verifiquen en qué índice o en qué mes nos encontramos, ¿no? Si estamos ahora en mayo o en abril, tendrá que estar actualizado al menos a marzo, ¿no? Los índices unificados, o en abril ya debería estar ya los índices actualmente de abril de 2020, ¿no? Muy bien. De esa forma, entonces, nosotros podemos identificar los índices unificados para un mes específico y para que después podamos asignarle a la fórmula polinómica y calcular el coeficiente de reajuste. Muy bien. Ok, para la elaboración de la fórmula polinómica nosotros tenemos eh, una forma básica general que justamente está establecido en el artículo 2 del Decreto Supremo 11 del 79. Esta es la fórmula general o la forma general de la fórmula polinómica, ¿no? K, que significa el coeficiente de reajuste, ¿correcto? Luego J, M, E, V y GU, que se refiere a los gastos generales. Básicamente son las representaciones de los coeficientes de incidencia A, B, C, D y E. J, M, E, V y GU son los índices de precios de los elementos de mano de obra, materiales, equipos, varios y gastos generales de utilidad, respectivamente. Los de la parte superior se refieren a la fecha del presupuesto base, ¿correcto? Los de la parte superior son los índices de precios del presupuesto base. Y en la parte inferior se muestran los índices de precios a la fecha del reajuste correspondiente. ¿A qué se refiere? Si, por ejemplo, el presupuesto ha sido establecido en enero del 2020, entonces en la parte superior se tendrán que consignar los índices de precios del mes de enero del 2020. Y si el reajuste se quiere realizar en junio del 2020, entonces en la parte inferior se tienen que consignar los índices de precios del mes de junio, que es a la fecha en la cual se va a realizar el reajuste. ¿Ok? Muy bien. Básicamente, entonces, esa es la forma general de una fórmula polinómica. Muy bien. En el artículo 2 nos indica una restricción que debe tener la fórmula polinómica. La sumatoria de todos los coeficientes de incidencia, es decir, de los A, B, C, D y E, debe ser igual a la unidad o al 100%, ¿correcto? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo obtener estos coeficientes de incidencia, ¿no? Nos indica, por ejemplo, si el subtotal del presupuesto es de 60.000 y la mano de obra sin IGB, es importante esto, que la fórmula polinómica se calcula sin IGB, ¿correcto? Cuando nosotros desarrollemos la fórmula polinómica en el software, en el S10, vamos a tener que omitir el IGB en el diseño de presupuesto. ¿Ok? Entonces, si el subtotal del presupuesto es 60.000 y la mano de obra simplemente es 12.000 sin IGB, entonces el coeficiente de incidencia de la mano de obra respecto al subtotal del presupuesto vendría a ser la división entre estos dos montos, que sería 0.2. ¿Ok? Significa que la mano de obra es el 20% de este 60.000, ¿no? El 20% o 0.2
de 60.000, que es el subtotal del presupuesto. Este sería entonces el coeficiente de incidencia respecto a la mano de obra. Y de esa misma forma se realizan para los materiales, equipos, para varios y para los gastos generales y utilidad. ¿Ok? El índice 39 de la fórmula polinómica básicamente se refiere a los gastos generales y utilidad o a los costos indirectos, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, cuando tengamos el índice general de precios al consumidor, que es el índice 39, se refiere a los gastos generales y a la utilidad, ¿no? Entonces, de esta forma se calculan los coeficientes de incidencia. Entonces, ¿qué nos indica la normativa? Que la sumatoria de estos coeficientes de incidencia de toda la fórmula polinómica debe ser igual a la unidad, o en su defecto al 100%, que vendría a ser la unidad, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? El artículo 3 de este decreto supremo nos establece que cada monomio de la forma básica general del artículo 2, es decir, de la fórmula polinómica, podrá subdividirse en dos o más monomios. ¿Ok? El propósito de alcanzar mayor aproximación en los reajustes, a condición de que el número total de monomios que componen la fórmula polinómica no debe ser mayor de 8 y que el coeficiente de incidencia de cada monomio no puede ser menor a 0.05 o al 5%. ¿Correcto? Esta es otra restricción que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar la fórmula polinómica, que el número máximo de monomios debe ser 8, ¿ok? Y se recomienda que el mínimo sea 3, muy bien, y que el porcentaje de los coeficientes de incidencia de cada uno de estos monomios sea como mínimo el 5%. Muy bien. El artículo 4 de este decreto supremo también nos indica que cada obra podrá tener hasta un máximo de 4 fórmulas polinómicas. En caso que un contrato existan obras de diversa naturaleza, solo podrá emplearse hasta 8 fórmulas polinómicas. Muy bien. Entonces, una obra no necesariamente debe tener una sola fórmula polinómica, sino que puede tener hasta 4 fórmulas polinómicas. Muy bien. Y en caso sean obras que en donde existan subpresupuestos de diferente naturaleza, podrán emplearse hasta 8 fórmulas polinómicas. Muy bien. Algunas recomendaciones para el agrupamiento preliminar de monomios, ¿ok? Lo que les indicaba hace un momento, que va a haber monomios en los cuales no tengan un coeficiente o un índice unificado que se adecue a un monomio en particular, entonces nosotros vamos a tener que realizar un agrupamiento preliminar de monomios. ¿Y cómo realizamos este agrupamiento preliminar de monomios? Siguiendo algunas recomendaciones. Muy bien. Entre ellas tenemos que los recursos a unirse deben ser similares en cuanto a un proceso constructivo, ¿no? Les había indicado que el INEI ha establecido 80 índices unificados. Entonces va a haber recursos que no tengan un índice unificado específico. ¿Qué índice unificado le asignamos a estos recursos? Aquellos que sean similares en cuanto a un proceso constructivo, ¿ok? O tengan características similares. Cuando estos recursos ya se unen, forman monomios, ¿ok? Cuando tenemos varios recursos con índices unificados iguales, se unen y forman un monomio. Entonces, cuando tenemos monomios eh, y tenemos que realizar un agrupamiento preliminar para poder cumplir con una de las restricciones, que es que la mayor cantidad de monomios sea 8, y supongamos que nosotros tengamos 11 o 15 monomios, tenemos que agrupar estos monomios justamente para cumplir con esta restricción normativa. ¿Y cómo agrupamos estos monomios? Primero, uniendo aquellos recursos con similar proceso constructivo, ¿no? Que es una recomendación. Segundo, que los recursos de menor influencia en el subpresupuesto se añaden a los recursos de mayor influencia. Tercero, que al final del agrupamiento preliminar todos los recursos deben tener por lo menos el 5% de coeficientes de incidencia, ¿no? Cuarto, de preferencia no debe agruparse el índice unificado 47. ¿Cuál es el índice unificado 47? Se refiere al índice de la mano de obra, ¿no? Que corresponde a la mano de obra incluido leyes sociales. De preferencia no debe agruparse. No indica la normativa que no deba agruparse,
pero de preferencia no debe agruparse, puesto que aquí se acumulan todos los índices únicamente de mano de obra. ¿Ok? Los demás índices se refieren a los recursos de materiales, de equipos, etcétera, ¿no? Y tampoco el índice 39 referido al índice general de precios al consumidor, que viene a ser los gastos generales y la utilidad. Entonces, al momento de desarrollar la fórmula polinómica, se recomienda que el índice 47 de la mano de obra y el índice 39 de precios al consumidor no debe agruparse con ningún otro monomio, ¿no? Eso es lo más recomendable a fin de que la fórmula polinómica sea lo más real posible, ¿no? Y permita representar el presupuesto correcto. Para la conformación de monomios, las normas peruanas recomiendan que la fórmula polinómica esté integrada hasta un máximo de 8 monomios y estos a su vez hasta por 3 submonomios en el siguiente orden, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la fórmula polinómica y siguiendo la parte normativa, tenemos que el número máximo de monomios debe ser 8, ¿no? Por eso que aquí tenemos desagregado en 8. Se recomienda que al inicio el monomio inicial sea la mano de obra, y el monomio final sea los gastos generales y la utilidad o el índice 39, ¿no? Y en la parte intermedia ya se vayan acumulando los monomios de materiales, luego equipos y finalmente de varios, ¿no? Básicamente entonces esta es la estructura recomendada de una fórmula polinómica. Al inicio el monomio de la mano de obra, materiales, equipos, varios y finalmente el índice 39 correspondiente a los gastos generales y utilidad. Muy bien. El factor de cada monomio debe tener un valor mínimo de 5% o 0.05 para lograr que esto se pueda agrupar dos o más submonomios. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estos han sido los criterios teóricos que nosotros tenemos que tener en consideración para poder desarrollar nuestra fórmula polinómica. Y aquí vamos a ver rápidamente un ejemplo, ¿no? Y que este ejemplo lo vamos a desarrollar con mayor exactitud cuando nosotros desarrollemos la fórmula polinómica en el software S10. Aquí tenemos el desagregado de los análisis de precios, ¿no? De un ejemplo. Tenemos ahí la mano de obra, por ejemplo, el capataz, el peón, el cargador como parte de los equipos, herramientas manuales, etcétera. Tenemos ahí las cantidades, los precios unitarios y su parcial, ¿no? Recuerden que esos reportes también lo obtenemos como parte del ejemplo que venimos desarrollando en el curso. Y los índices unificados correspondientes de cada uno de estos recursos, ¿no? Del peón, el índice 47, del capataz, el índice 47, del cargador, el índice 49, etcétera, ¿no? Los índices unificados de cada uno de estos recursos, ¿correcto? Entonces, lo primero es que se designan los índices unificados. Les había indicado que estos índices lo podemos asignar al momento de crear un recurso o al momento de desarrollar la fórmula polinómica. Pero lo importante es que todos los recursos deban tener índices unificados. Muy bien. Ahí están los índices unificados entonces. Lo segundo es que se debe realizar el agrupamiento preliminar de monomios. Es decir, que nosotros vamos a tener, por ejemplo, 15 monomios, producto de que el software S10 automáticamente, en base a la información que hemos ingresado, realiza un agrupamiento. Producto de ello, establece 15 monomios, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que realizar un agrupamiento preliminar de esos monomios a fin de que podamos cumplir que la cantidad máxima de monomios debería ser 8, ¿no? 8 monomios es la cantidad máxima que la normativa establece. Por ello, entonces nosotros tenemos que hacer un agrupamiento preliminar para cumplir con esa restricción. ¿Cómo agrupamos? Considerando ya los criterios o las recomendaciones antes vistas, ¿no? Aquellos monomios que tengan recursos con similares características o con un similar proceso constructivo, aquellos monomios cuyo porcentaje de incidencia sea menor, agruparlo al monomio cuyo porcentaje de incidencia sea mayor, etcétera, ¿no? Todas las recomendaciones que hemos visto hace un momento. Una vez que realizamos el agrupamiento preliminar de los monomios, pasamos a un tercer paso, que es la identificación ya de los monomios finales y la obtención de la fórmula polinómica. Una vez que agrupamos los monomios, vamos a tener ya los monomios finales, ¿no? En este caso, como máximo 8 monomios.
Y como parte de estos vamos a tener sus coeficientes de incidencia, ¿no? Los coeficientes de incidencia. Estos coeficientes de incidencia nos van a permitir obtener una fórmula polinómica de este tipo, de este tipo, una fórmula de este tipo. Estos coeficientes de incidencia que se muestran en esta parte, el 0.216 es el coeficiente de incidencia, por ejemplo, de la mano de obra, 0.231 del cemento Portland, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos coeficientes de incidencia que se establecen en la fórmula son establecidos después del agrupamiento preliminar, ¿no? Después del agrupamiento preliminar. Muy bien. Una vez que tenemos ya entonces la fórmula polinómica, ya nosotros pasamos a calcular ya el reajuste, ¿no? El coeficiente de reajuste K. ¿Cómo se calcula este coeficiente de reajuste? Lo que vamos a obtener en el software es esta fórmula, ¿no? Esta fórmula de este tipo, la que se encuentra en la parte inferior, ¿ok? Pero ya si nosotros queremos calcular el coeficiente de reajuste, tenemos que desarrollar una hoja Excel. En esa hoja Excel tenemos que ver, eh, ingresar los coeficientes que nos establece el INEI en base al periodo del presupuesto de obra y en base al periodo en el cual se quiere realizar el reajuste, y simplemente reemplazamos en la fórmula polinómica, ¿no? Simplemente es un reemplazo de los coeficientes que establece el INEI para los meses específicos, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo para este proyecto, ¿no? Tenemos aquí al lado izquierdo los monomios que conforman la fórmula polinómica. Tenemos su coeficiente de incidencia, que estos coeficientes deben sumar 1, ¿ok? Estos coeficientes de incidencia deben sumar la unidad, ¿correcto? Luego tenemos los importes en el mes de la valorización y el importe al mes del presupuesto. ¿Recuerdan? Para nosotros poder en la fórmula polinómica reemplazar los valores que establece el INEI, tenemos que tener en cuenta el mes de la valorización y luego el mes del presupuesto. Es decir, si el presupuesto ha sido estimado en enero del 2020, tenemos que ingresar al INEI y calcular los índices unificados de enero del 2020, ¿no? Que esto sería el importe del mes del presupuesto. Y si nosotros queremos calcular el reajuste en junio del 2020, tenemos que ingresar al INEI y ver los índices unificados de junio del 2020, que vendría a ser la columna de color amarillo, el importe al mes de la valorización. Hacemos este reemplazo en la ecuación de la fórmula polinómica y tenemos las siguientes cantidades, ¿no? Estas cantidades que se muestran aquí, ¿no? El importe al mes de la valorización entre el importe al mes base, y tenemos estas cantidades. Luego, una vez que se hace la división, ya se reemplaza y se obtiene el coeficiente de reajuste K. Y al final tenemos el coeficiente total de reajuste, ¿no? Este coeficiente ya se multiplica por la valorización correspondiente del mes en el cual se ha realizado el reajuste y se obtiene el monto correspondiente por reajuste, ¿no? Muy bien, entonces de esa forma se ejecuta la fórmula polinómica o se obtiene este coeficiente de reajuste que va a ser aplicado en las valorizaciones de obra. Muy bien. Correcto, entonces esta ha sido una parte teórica eh, respecto a la fórmula polinómica, ¿no? Luego ya en la próxima sesión vamos a ingresar nuevamente al software, al S10, y vamos ya a aplicar justamente esta parte teórica. Vamos a ver ya el desarrollo de la fórmula polinómica y vamos a obtener la expresión matemática que identifica la fórmula polinómica. Muy bien, esto ha sido todo entonces por esta sesión. Muchas gracias.